Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy, en Conversaciones Chiquitas, vamos a estar hablando sobre los antibióticos. ¿Qué son, con qué se comen y para qué nos sirven? Acompáñanos. La palabra antibiótico proviene del prefijo anti, que significa contra, y del griego biotikos, que quiere decir de la vida. Es decir, antibiótico sería algo así como que se opone a la vida. Este término fue creado por el Dr. Hallopeo en 1871 y posteriormente pasó al inglés, donde se usó para designar a la penicilina y otras sustancias con la misma acción destructora sobre los microorganismos. Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones que son en sí provocadas por bacterias. Funcionan matando o dificultando el crecimiento y la multiplicación de las bacterias en el cuerpo. Estos pueden ser tomados de diferentes maneras: por vía oral como pastillas, cápsulas o jarabes; de forma tópica, es decir, en la piel, como crema, aerosoles o ungüentos; y también a través de una inyección o por vía intravenosa. Esto suele utilizarse ya para infecciones más severas. El primer antibiótico conocido fue descubierto en 1897 por Ernest Duchesne, en Francia, quien trabajaba con hongos del género Penicillium. Sin embargo, su trabajo no fue muy respaldado por la comunidad científica. Años más tarde, Alexander Fleming, médico y científico británico, por allá de 1928, trabajando en el laboratorio para estudiar una bacteria, por accidente, el cultivo en el que él estaba trabajando se contamina, y entonces él se da cuenta que la sustancia que producían ciertos hongos destruía las bacterias, y así fue como surgió la penicilina. Es muy curioso ver que la historia también nos habla de que ya en el antiguo Egipto y Grecia se usaba el moho y algunas plantas para tratar infecciones, y allá en China, con registros que se han encontrado de hace más de 2500 años, ya se usaba también el moho de la soya para tratar algunas infecciones. Pero no fue hasta el siglo XX cuando se pudo ya sintetizar bien esta sustancia y ya se crea un producto como tal para tratar ciertos padecimientos. Ya con esta pequeña base debemos tomar en cuenta que un antibiótico no es mágico y debe ser usado únicamente cuando existe presencia de bacterias. Este no se puede usar para infecciones de tipo viral o cuando se tiene algún tipo de resfriado común. En este caso existen medicinas más adecuadas para ello. Ahora, como ustedes saben, en este video no vamos a entrar en terminologías complejas ni en el mecanismo de acción, de cómo es que combaten a las paredes de las células, ni nada de eso. Existe mucha información y canales muy especializados donde puedes encontrar todo el detalle sobre cómo actúan sobre las membranas de las bacterias y demás. Hoy lo que vamos a ver es de una forma generalizada para que todos podamos comprender un poquito más de este mundo de la salud. Para empezar, recordemos que nunca se debe tomar ningún tipo de medicamento sin consultar previamente a tu médico, porque el consumo de estos, especialmente los antibióticos, puede generar algo que se conoce como resistencia bacteriana. Es decir, que de tanto que lo tomamos sin medirnos, este dejaría de actuar sobre la infección y ya no nos cura. Entonces tendríamos que acudir a tomar algo más fuerte, y así, ¿por qué? Pues porque las bacterias, como seres vivos, van aprendiendo y se van defendiendo, entonces existe una evolución. Entonces lo que antes les podía dañar, ahora ya no, y así. Algunos términos comunes que puedes escuchar referente a los antibióticos son aquellos que son de amplio espectro y de espectro reducido. Los de amplio espectro son los que actúan sobre una gran cantidad de microorganismos. Un solo medicamento puede contrarrestar diferentes tipos de bacterias. Y aquellas que son de espectro reducido son mucho más específicos para cierto tipo de microorganismos, o bien son específicos para ciertas zonas del cuerpo. Por ejemplo, hay uno que se llama amikacina. Este funciona como un antibiótico específico para matar bacterias que causan, por ejemplo, la meningitis, infecciones en zona abdominal, articulaciones y huesos, pero sería mucho menos efectiva para infecciones digestivas causadas, por ejemplo, por la salmonela. Existe otro que es mucho más específico para eso. Conforme las investigaciones han ido avanzando, se ha encontrado que el uso de los antibióticos de amplio espectro es muy efectivo. Sin embargo, su efecto también destruye las bacterias naturales que existen en nuestro cuerpo.
y que son benéficas para nosotros. Por ello se debe ser muy cuidadoso cuando se consume este tipo de medicamentos y se deben seguir las indicaciones de nuestro médico paso por paso para tomarlas adecuadamente. Y aquí también quisiera mencionar que existe un gran número de reacciones secundarias que se pueden desencadenar por el uso de este tipo de antibióticos. Por eso siempre en cualquier consulta a la que tú vayas nos van a preguntar, ¿eres alérgico a algún medicamento? Ya que al administrar, por ejemplo, la penicilina puede ocasionarse síntomas alérgicos que van desde urticaria, que son como granitos en la piel, picazón en el cuerpo, ojos llorosos, hasta algo que se conoce como anafilaxia. La anafilaxia se caracteriza por ser una inflamación de las vías respiratorias y la garganta. Entonces al momento de inflamarse se dificulta la respiración. Por consecuencia vienen mareos, aturdimiento, se baja la presión arterial, se puede llegar hasta las convulsiones e incluso la pérdida de conocimiento, pudiendo terminar pues en un desvivimiento a causa de una alergia medicamentosa. Hay algunos derivados de penicilina que se conocen con otros nombres, pero pueden causar la misma gravedad alérgica. Algunos ejemplos son la amoxicilina, ampicilina, dicloxacilina. Y existe otro grupo conocido como cefalosporinas. Estas se descubren por un médico y farmacéutico italiano llamado Giuseppe Brozzu, que encontró que un hongo sintetizado actuaba eficazmente contra la salmonela. De ahí se popularizó su uso y se comercializó ya por allá de la década de los 60. Tiene la misma estructura y función que la penicilina, aunque resulta un poco menos tóxica químicamente hablando, y tiene una mayor eficacia contra más bacterias. Las cefalosporinas fueron agrupadas en lo que se conoce como generaciones. Las de primera generación, como por ejemplo la cefalexina, son raramente la primera opción de tratamiento, pero su uso es generalmente indicado para infecciones urinarias o abscesos infectados por algún tipo de microbios, pero no es recomendado para infecciones graves. Las de segunda generación, por ejemplo la cefuroxima, el espectro de su uso se amplía, entonces se puede incluir en tratamientos infecciosos para la sinusitis, por ejemplo, infecciones respiratorias bajas, inflamación de oídos. Estas, particularmente las de segunda generación, no se recomiendan inyectadas porque suelen ser muy dolorosas. Las de tercera generación, como la ceftriaxona, son de un mayor espectro, siendo mucho más eficaces que las primeras dos generaciones y mucho más recomendadas contra microorganismos más agresivos, como este que causa la meningitis, neumonías y salmonelosis, por ejemplo. Son muy utilizadas a nivel hospitalario también. Y ya se han clasificado incluso otras más en cuarta y hasta quinta generación que siguen aumentando su eficacia contra un mayor número de bacterias y microbios, pero se vuelven mucho más especializadas. Siempre recuerda que cuando tomes antibióticos es importante que sea de manera responsable. Debes siempre seguir las instrucciones cuidadosamente y terminarte el tratamiento, incluso si ya te sientes mejor. Si tú te lo dejas de tomar demasiado pronto, nada más porque dices, ya no me dolió, ya me siento bien, algunas bacterias pueden sobrevivir y vas a volver a infectarte y vas a volver a enfermarte. Ahora, si somos personas a las que no nos gusta recurrir mucho a los químicos, entonces dentro de la naturaleza también tenemos la ventaja de tener antibióticos naturales que nos ayudan a prevenir el desarrollo de microbios y bacterias que pueden enfermarnos. Tenemos por ejemplo el ajo. Gracias a un componente que tiene que se conoce como sulfuro de alilo, este ingrediente natural mata no solamente bacterias, sino que se va parejo, mata bacterias, hongos, virus, sin perjudicar aquellas bacterias beneficiosas en nuestra flora intestinal. Lo puedes tomar, por ejemplo, un diente de ajo mediano todos los días en ayunas, ya sea que lo mastiques o lo cortas un poco y lo tragas como una pastilla por un máximo de 2 semanas seguidas y después lo descansas por otras 2 semanas y así, 2 semanas sí, 2 semanas no. También puedes considerar simplemente incluirlo como parte natural de tu cocina habitual y si te sale en la sopa hay que comérselo, no lo tires, no lo hagas a un lado. Otro antibiótico natural es el jengibre. Es muy útil contra particularmente una bacteria que se llama Helicobacter pylori, causante de muchos tipos de gastritis. Se usaba para tratar infecciones estomacales y respiratorias en la antigüedad y ahorita se sigue utilizando mucho. Es muy útil para resfriados, tos y asma, por ejemplo. Tú lo puedes tomar cortando una rodajita aproximadamente 1 centímetro de grosor
lo picas y lo tragas así como va, o bien puedes hacerlo en un tipo de té. Hierves lo que es el equivalente a una taza de agua. Cuando comienza a hervir el agua, le apagas y agregas la rodaja de jengibre, lo tapas por 10 minutos y ya después te lo tomas. Aquí hay nada más una pequeña advertencia que hay que tomar en cuenta. El jengibre baja los niveles de glucosa, así que mucho ojo al consumirlo. Ten la precaución de comer algo o agregarle tal vez una cucharada de miel para que no te vaya a bajar la glucosa o la presión. También en esta lista podemos encontrar el orégano. El orégano posee una propiedad antimicrobiana muy importante que aún Hipócrates lo usaba como un antiséptico y también para curar dolores de estómago y enfermedades respiratorias. Ha sido identificado como un agente natural contra el Escherichia coli, que es una bacteria que, aunque está presente naturalmente en nuestro cuerpo, existen ciertas variantes de ella que pueden ocasionar infecciones estomacales muy fuertes. Se puede tomar en té. Colocas agua en la flama y cuando esta agua ya esté hirviendo, añades el equivalente de 2 cucharadas medianas de orégano y lo dejas hervir por 15 minutos más a fuego lento. También puedes encontrarlo por ahí elaborado en aceite. De este consumirías de 2 a 3 gotitas diarias por la mañana y por la noche. Después vamos con la cebolla. Después del ajo, es uno de los más importantes antibióticos naturales que existen. Esto por la combinación de sustancias que la conforman. Es excelente para cualquier infección de las vías respiratorias. Importante que lo integres de forma regular con tus alimentos, de preferencia que sea cebolla morada y consumirse cruda. Cuando haya un cuadro infeccioso o que tengas algún tipo de gripe, un resfrío muy fuerte, puedes tomar una rodajita, ponértela cerca de tu nariz y de tu boca e inhalar. Pica un poquito, sí, pero te ayuda mucho también para que puedas descongestionar toda la zona nasal. Puedes también hacer como una sopa. Tú simplemente cortas una cebolla a la mitad, la pones a hervir, agregas un poquito de sal y te tomas el agua como si fuera una sopa o como si fuera un té. No es deliciosa, pero es muy beneficiosa. Y estas son solo algunas opciones naturales para prevenir el desarrollo de microorganismos que nos puedan enfermar. Y recuerda, siempre debes asesorarte con un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento y siempre seguir las recomendaciones que te dan. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le pueda interesar este tema, compártelo. Déjanos tu like, suscríbete y comenta para seguir creciendo juntos. De nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.